Buenos días, Pilar. Y por lo tanto me imagino que pues habrá muchos comentarios y eso va a hacer ruido. Sin más, mil gracias. Le regreso la palabra a Julio. Otra vez estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias, Philip. Y bueno, muy brevemente, contarles que Pilar Fajarnés Garcés, perdón, ella es oficial de Asuntos Económicos en el área de Comercio Electrónico y Economía Digital de la División de Tecnología y Logística de la UNCTAD. Esto desde 2017. Ella es la autora principal de este reporte, del reporte de economía digital, y durante muchos años ha trabajado en diferentes áreas, diferentes lugares dentro de la misma UNCTAD, que ya la propia Pilar nos describirá mucho mejor qué es lo que hacen, a qué se dedican. UNCTAD son las siglas en inglés, es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Y bueno, sin más, Pilar, y también sumándome a los agradecimientos de Philip, y estoy seguro de nuestros afiliados aquí conectados, pues te cedo la palabra para que por favor nos platiques del reporte y de lo que hacen ustedes allá en la UNCTAD. Bienvenida. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, así que el beneficio es mutuo porque espero también aprender de ustedes. Como ha dicho, trabajo casi más de 2 décadas llevo trabajando en la UNTAD. La UNTAD es la Conferencia de Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo, pero y nació en 1964 como resultado de muchos países en desarrollo que estaban tomando la independencia y para tratar de revertir desequilibrios que había en la evolución económica de los países, en las diferencias de desarrollo de los países. En la UNTAD trabajamos fundamentalmente en 3 pilares. Uno es el de análisis e investigación, que sería, por ejemplo, este tipo de informe o reporte, como dicen ustedes. Por otro lado, hacemos la maquinaria intergubernamental que trata de construir consensos de política económica a nivel internacional entre los países. Y por otro lado, asistencia técnica directa a los países, trabajando con los países, en colaboración con los países. Por eso, yo tiendo a trabajar más en lo que es el informe, la parte de análisis y investigación y el aspecto intergubernamental de debates entre los países miembros. Pero todos estos pilares no funcionan como silos, sino que hay sinergias entre ellos. Y, por ejemplo, se podría considerar que esto que estoy haciendo ahora es también trabajar para la capacitación técnica o para proporcionar asistencia técnica en este caso a México, porque estamos cooperando de manera un poco más directa. Este informe sobre la economía digital del 2021 es una consecuencia lógica y natural del informe anterior. El informe anterior, que fue en 2019, porque el informe se publica cada 2 años, el informe anterior se centraba en la creación y la captura de valor en la economía digital y cuáles eran las implicaciones en los países en desarrollo. En ese informe destacábamos lo que era el papel, sobre todo, de las plataformas digitales y de los datos digitales en este nuevo contexto económico de la economía digital y la importancia que tienen para crear valor. Y a partir de ahí, en este nuevo informe del 2021, estamos profundizando en los datos, pero sobre todo en un aspecto que es la dimensión internacional de los datos y ver cuáles son las relaciones de los flujos de datos transfronterizos con el desarrollo. Y en este caso, como les contaba, fundamentalmente el papel de la UNTAD es ver las cuestiones internacionales desde la perspectiva del desarrollo. Vemos quién se beneficia de esos datos o cuál es la situación de los países en desarrollo en este caso. Una de las cosas que me gustaría aclarar también es que es cierto que la UNTAD nació o también tiene en el nombre comercio y desarrollo, pero ahora mismo es mucho más
que comercio, porque es interdependencia, porque el comercio no es solo comercio en sí, el comercio está relacionado con las finanzas, con la tecnología, con la sostenibilidad, con muchos otros aspectos económicos. Es difícil ahora fijarse en un aspecto en particular porque todo está interconectado. Y en este caso estamos mirando, centrándonos en este nuevo tipo de flujo internacional que son los flujos de datos. El punto de partida en el informe o el punto central es el constatar que los datos digitales son cada vez más importantes como un recurso de importancia económica y de importancia estratégica. Y ahí estamos destacando las palabras de nuestro secretario general, Antonio Guterres, que dice que los datos se han convertido en un activo estratégico clave para la creación de valor tanto privado como social. Y esto, el hecho de que sea privado y social, es importante. La forma en que se manejen esos datos, la gobernanza, afectará en gran medida a nuestra capacidad de lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Un aspecto fundamental que vemos y que conocen ustedes, que conocemos todos y sobre todo en los países en desarrollo, es la cuestión de la brecha digital. La brecha digital evoluciona, veremos, desde una economía digital que está basada en datos, que está moviéndose muy rápidamente, que nos demuestra que los países están a niveles de preparación muy diferentes de preparación para beneficiarse o para participar en la economía digital y beneficiarse de los datos. Una cosa importante es que la medición de las magnitudes que nos representa la economía digital y para poder determinar qué es lo que pasa en la economía digital es de momento bastante difícil porque estamos en un territorio nuevo y todavía se está explorando cómo medir todos estos nuevos fenómenos. Pero por las estimaciones que podemos obtener, se ve que el tráfico de datos y el tráfico de Internet está creciendo enormemente. Y se ha visto además todavía más acelerado por la pandemia. La pandemia nos ha hecho a casi todos movernos mucho más a Internet, mucho más rápidamente, para el teletrabajo, para los niños en la escuela, para el entretenimiento, para las comunicaciones, con lo cual ha sido un catalizador de tendencias digitales. Una estimación, por ejemplo, es que el tráfico mundial de Internet en el 2022 será mayor que el tráfico que hubo hasta 2016. Y en cuanto a la brecha digital, se encuentran brechas digitales importantes entre países y dentro de los países. En el informe podrán ver con mucho detalle que hemos tratado de indicar o presentar diferentes aspectos de la brecha digital tradicional en términos de conectividad. Eso es lo que consideraremos la brecha digital convencional. Por ejemplo, aquí tenemos la velocidad media de Internet, es 8 veces en las economías desarrolladas comparada con los países menos adelantados. Y en cuanto a utilización de Internet, el 90% es de usuarios de Internet totales y el 20% en los países menos adelantados. Para medir es todavía más importante medir lo que son los flujos de datos internacionales. No existen realmente datos entre países o magnitudes que permitan ver sobre todo el valor de los datos. Hay ciertos indicadores de volumen con lo que es el ancho de banda internacional de Internet, lo que se llama International Bandwidth en inglés. Y lo que se destaca es que está concentrado geográficamente en 2 rutas principales. América del Norte y Europa, y América del Norte fundamentalmente Estados Unidos, y Estados Unidos y China. Si ven el gráfico, o sea, el mapa está más detallado en el informe, y si vemos en lo que se refiere a norte y sur, la ruta norte y sur más importante es entre Estados Unidos y América Latina. Perdón.
Pero esa brecha digital tradicional se ve aumentada por lo que es la brecha ligada a los datos. En la cuestión de los datos, los países que lideran la explotación de datos a nivel mundial son sobre todo Estados Unidos y China. Esto se puede ver por diferentes estadísticas, que es, por ejemplo, desde el punto de vista del control de los centros de datos más grandes del mundo, la adopción de tecnologías de 5G, que son las que realmente van a suponer mayor tráfico de datos. Estos dos países representan el 94% del total de la financiación de startups en inteligencia artificial y de manera importante es que suponen el 90% de la capitalización en bolsa de las grandes plataformas digitales globales. Y esto es un aspecto importante porque, como comentaba ya desde el principio y habíamos destacado en el informe del 2019, las grandes plataformas digitales globales tienen una posición dominante en este contexto y están ejerciendo un control creciente de la cadena de valor global de los datos digitales. Esta cadena de valor global que tienen ahí en la diapositiva, en la parte abajo de la derecha, va desde la recogida de los datos, se transmiten, almacenan, se analizan y procesan para utilizarse. Y con esa utilización se pueden monetizar o se pueden utilizar para valor público o valor social. Y lo que vemos en el informe es que con la pandemia realmente esta posición dominante de las grandes plataformas digitales globales se ha reforzado de manera muy considerable. Se puede ver por los beneficios que han obtenido, por la capitalización bursátil, por los precios de sus acciones. Han invertido mucho dinero en lo que se dice adquisiciones, como decía, de startups de inteligencia artificial o en influir en políticas por medio de lobby y este tipo de cosas. Para realmente analizar lo que suponen los datos y sus implicaciones en el desarrollo, lo primero que hay que hacer es entender qué es el fenómeno. Y una de las cosas que encontramos durante la investigación es que no hay un acuerdo en lo que en la definición de lo que son los datos y en lo que son los flujos de datos. Hay que tener en cuenta que los datos son muy diferentes a otros bienes o a bienes y servicios. Los datos en sí no son bienes y servicios. Son inmateriales, son no rivales en el sentido de que se pueden utilizar y reutilizar por personas al mismo tiempo, por diferentes personas o en el tiempo, y pueden tener diferente nivel de exclusividad, en el sentido de que pueden ser en ciertos casos pueden ser privados, pero en ciertos casos también pueden ser un bien público. Y eso supone que pueden tener un interés social. Por lo tanto, los datos son multidimensionales. No tienen solo una dimensión económica. Dentro de la dimensión económica, dentro de lo que supone la cadena de valor de los datos, y en este caso lo que es en la cadena de valor de los datos para el desarrollo, lo importante es el procesamiento de los datos desde lo que se puede considerar datos como brutos a lo que son los productos de los datos o la inteligencia artificial, que esa es la que se puede monetizar o utilizar para usos sociales. Entonces, ahí tenemos un valor privado que puede ser, por ejemplo, obtenido por la publicidad online dirigida o por el uso de esas plataformas digitales o por los servicios de datos en la nube. O puede haber un valor social, por ejemplo, para la lucha contra el cambio climático o, como hemos visto, por ejemplo, para la salud. El compartir datos a nivel mundial en el caso de la pandemia ha sido un factor importante para ayudar a la investigación para las vacunas. Y en la dimensión no económica tendríamos cuestiones relacionadas con la privacidad, con otros derechos humanos. Podemos pensar en aspectos que afectan a la democracia, que por el control de los datos por parte del gobierno, por ejemplo, y aspectos de seguridad nacional. ¿Cuáles serían, por tanto, los aspectos clave que destacamos
en esta cuestión de la relación entre los datos, los flujos de datos y el desarrollo es, en principio, ver o realmente constatar que los datos, aunque haya muchas metáforas para definir los datos no son como ninguna otra cosa. Los datos son datos y no son homogéneos, no son... son las observaciones, realmente lo que tomamos como datos son las observaciones puntuales de determinados fenómenos. Y son diferentes de los bienes y servicios. Y en consecuencia también los flujos de datos transfronterizos no son comercio internacional. Están muy ligados al comercio internacional, están muy ligados al comercio, pero no son comercio internacional y no deberían ser tratados solo desde el punto de vista del comercio internacional. Las implicaciones de estos flujos varían según el tipo de datos y ahí vemos pues si hay datos personales o datos no personales o datos más sensibles y habría, en este caso sería, y llegaremos a las conclusiones, es importante saber cuáles son los tipos de datos que pueden existir o que pueden ser importantes desde el punto de vista de la regulación de los flujos de datos transfronterizos. En cuanto a lo que es el lugar de almacenamiento de los datos, que es una cosa que es muy controvertida, que es la que se incluye fundamentalmente en las regulaciones de flujos de datos, lo que es simplemente el lugar de almacenamiento de los datos no está muy claro que el desarrollo esté ligado a dónde se almacenan los datos. Lo importante es el acceso a los datos y la capacidad o la posibilidad de usar los datos, además de la capacidad de procesar los datos y convertirlos en inteligencia artificial. Por lo tanto, realmente lo fundamental es definir los derechos de acceso, control y uso de los datos y desarrollar esa capacidad para beneficiarse de los datos. Pero la situación actual es de que unas pocas corporaciones digitales mundiales tienen un acceso privilegiado a los datos y unas capacidades únicas para transformar los datos en inteligencia artificial. Por lo tanto, se constatan todas las asimetrías que ya he destacado anteriormente y lo que se ve, aunque las estadísticas permiten, pero la situación indica es que muchos países en desarrollo están en riesgo de estar en una posición subordinada en cuanto a proporcionar lo que son los datos brutos a estas plataformas digitales para que luego tengan que pagar por la inteligencia digital que se ha creado, que sea del procesamiento de esos datos. Y lo que vemos, por tanto, o la conclusión a la que llegamos, es que estas asimetrías requieren políticas en relación a los datos digitales y de flujos transfronterizos que son cada vez más necesarias. Estas políticas públicas son necesarias no solo por razones de equidad, como comento, pero también por razones de eficiencia, porque siendo algunos o parte de los datos bienes públicos, no está claro que el sector privado pudiera proporcionar la cantidad necesaria de esa, favorecer que se compartan esos datos de la manera necesaria para aspectos de desarrollo. Entonces, estas políticas públicas tienen que buscar, por un lado, maximizar los beneficios de la economía de los datos, pero al mismo tiempo minimizar los riesgos asociados. Un objetivo importante es la equidad en la distribución de los beneficios que se obtengan, pero también es importante que los gobiernos consideren o los hacedores de política consideren los diferentes conflictos de interés que pueden aparecer. En cuanto a los debates sobre las políticas que existen respecto a los flujos de datos internacionales, llegamos a la conclusión de que simplificaciones excesivas como la exigencia de flujos libres de datos, por un extremo, o por otro lado, la localización estricta de los datos, no son de gran utilidad porque, sobre todo, si se considera que los flujos libres de datos no implican la condición de distribución equitativa de beneficios. Y en el caso de la localización de los datos, guardar los datos dentro del país cuando no se tiene la capacidad para procesar los datos y beneficiarse de los datos tampoco lleva a una gran utilidad.
Por lo tanto, lo que planteamos es que es necesario buscar compromisos entre esas posiciones extremas que parecen de momento no ser muy productivas. Y la gobernanza de los datos, por lo tanto, con todas estas características de los datos, se debe abordar desde una perspectiva integral que sea multilateral, multidimensional y que integre todas las partes interesadas. Teniendo todo esto en cuenta, lo que hemos hecho es un análisis de lo que está pasando para ver un poco, plantear al final qué es lo que debería mejorarse o no, o si hay problema en lo que tenemos y hay que revisarlo. Entonces, empezamos por ver cuáles son los enfoques de gobernanza de los datos entre los principales actores. Y vemos que hay diferencias entre esos métodos de gobernanza de datos que seguramente conocerán y que aumentan el riesgo de fragmentación en el espacio digital. Miramos, por lo tanto, Estados Unidos, la Unión Europea y China. En Estados Unidos, el método se basa sobre todo en el control de datos por parte del sector privado. En la Unión Europea es el control de los datos por el individuo basado en los valores fundamentales, lo que define la Unión Europea como valores fundamentales, y en China el control de datos fundamentalmente por parte del Estado. Y como estas tres áreas, de hecho, están o son lo que podríamos decir mercados maduros en el sentido de que, como veíamos por la parte de la brecha digital, el acceso a Internet es bastante elevado y los usuarios de las plataformas son también en números muy elevados. Estos países están planteando estrategias de expansión hacia otros países donde todavía es posible aumentar los mercados para aumentar el control de los datos. En el caso de Estados Unidos, y las estrategias de expansión reflejan básicamente los enfoques nacionales. En Estados Unidos es fundamentalmente por la vía de la expansión de estas plataformas digitales globales. En la Unión Europea lo que trata de hacer es liderar en temas de regulación y por medio de acuerdos entre países, y la China lo hace por medio de la ruta de la seda digital. Pero en este tipo de métodos en realidad son bastante diferentes entre sí y crean ese riesgo de fragmentación del espacio digital y de Internet. Vemos que hay tensiones entre los principales países, actores. Sabemos sobre todo de las tensiones entre Estados Unidos y China. Lo que refleja todo esto es una carrera por el poder para dominar las tecnologías y para obtener ventajas económicas y estratégicas. Y paralelo a todo esto, las plataformas digitales siguen expandiendo sus ecosistemas, sus propios ecosistemas de datos. Todo esto desemboca básicamente en una estructura de silos que no parece muy favorable a lo que es lo que permitiría las ganancias de desarrollo ligadas a los datos, a la economía de los datos. Porque una economía digital que se base en datos se caracteriza por y que forma silos es contraria a lo que es el espíritu, lo que fue el espíritu original de Internet, como una única red abierta y universal con acceso para todos. Y es muy posible que no favoreciera a los intereses de los países en desarrollo, porque la mayoría de los países en desarrollo tienen relaciones con esas tres áreas principales y no sería muy bueno para ellos el tener que inclinarse hacia uno o hacia otro. Sabemos que en términos económicos la interoperabilidad debe generar mejores resultados, sería mucho más favorable a los beneficios de los datos. Esta fragmentación tendría efectos perniciosos para la competencia, para el progreso económico, podría favorecer el desarrollo de estructuras oligopolísticas y además permitir una mayor influencia de los gobiernos. También crearía obstáculos para la colaboración entre jurisdicciones, pero si no tenemos un sistema internacional de regulación de flujos de datos, es muy posible que la situación siga con que
los países tendrán que establecer sus políticas nacionales de restricción de los datos para poder conseguir sus objetivos de política. Teniendo en cuenta este marco de los principales actores, también hemos hecho como un zoom hacia lo que son los diferentes países para conseguir hacer un mapeo de las regulaciones nacionales. No hemos podido ver todos los países porque los datos no son tan disponibles o no es tan fácil conseguir la información, y algunos países, los países más pobres, no tienen este tipo de regulaciones. Pero hemos conseguido una muestra razonable, y de ahí hemos mapeado las regulaciones nacionales en cuanto a los flujos de datos internacionales, desde las más estrictas a las más laxas, que podrán ver en una tabla, en un cuadro que se presenta en el informe. Lo que sí concluimos aunque hay mucha variedad de regulaciones y de enfoques nacionales, lo que tenemos que concluir es que realmente no hay una solución universal para regular este tipo de flujos de datos transfronterizos. Las condiciones específicas en cada país son fundamentales y determinan la manera en que se regulan estos datos. Por lo tanto, este tipo de condiciones son las que presentamos ahí: tecnológicas, políticas, sociales, económicas, culturales o institucionales. Todo esto puede determinar cuál es el tipo de regulación que se aplica o cómo se aplica. Y esas regulaciones se basan en razones de política o en intereses públicos, y son muy legítimas, como pueden ser los objetivos de desarrollo económico, la protección del derecho a la privacidad y de otros derechos humanos, la aplicación de la ley entre jurisdicciones y la seguridad nacional. Y se pueden utilizar, o se constata que diferentes países utilizan una variedad de instrumentos jurídicos que incluyen protección de datos, ciberseguridad, aspectos de hardware y de software, compras públicas, acuerdos comerciales, secretos de Estado, o la cuestión tributaria o aspectos contables. Lo que se ve con esto, el hecho de que haya tanta variedad de instrumentos, es también que la política de la digitalización o la política de la economía de los datos no se puede hacer tampoco desde el punto de vista del gobierno, solo desde la parte de un ministerio u otro, porque está todo relacionado de nuevo. Es un aspecto de interdependencia o interconexión, por lo tanto, son aspectos que se tienen que regular considerando a todo el gobierno. Tras haber analizado cuáles son los esquemas o los métodos de regulación de los flujos transfronterizos a nivel nacional, lo que hicimos es ver cuáles son cómo se ha hecho la regulación a nivel regional e internacional, cuáles son los principales esquemas en estos niveles. Entonces, vemos que los flujos de datos transfronterizos se están abordando de manera creciente en los aguelos regionales e internacionales. Se está haciendo fundamentalmente desde el punto de vista del comercio, que es lo que tienen a la parte de la izquierda de la diapositiva. En el régimen comercial, sobre todo en el aspecto multilateral, en la Organización Mundial del Comercio, se está discutiendo la iniciativa conjunta sobre el comercio electrónico, que incluye cuestiones relativas a los flujos de datos transfronterizos, y la Organización Mundial del Comercio está teniendo ahora, a final de noviembre y principio de diciembre, su conferencia ministerial número 12. Otros son los tratados bilaterales de comercio y otros tratados de comercio que están ahí. Parte de estos, México es parte de ellos, y ahora intentaré hacer el enlace y veremos en la base de datos dónde está México, cuál es la posición de México. Pero aparte del régimen comercial, hay otros acuerdos e iniciativas que se centran a lo mejor más en aspectos de privacidad
o de regulación de Internet. En el caso de México, por ejemplo, si entiendo bien, si recuerdo bien, está, bueno, ahí estaría de Latinoamérica, tenemos la Red Interamericana de Protección de Datos y ILAC, la Agenda Digital para Latinoamérica. Pero en la izquierda también vemos la Alianza del Pacífico y el Tratado de México con Estados Unidos y Canadá, y algunos de los otros tratados también forma parte de México. Como digo, ahora lo veremos. Pero la conclusión a la que llegamos con todo esto, de ver el diferente mapeo tanto a nivel nacional e internacional, pero en el caso de regulación regional e internacional, es que en general el alcance en cuanto a temas es muy limitado. O se centran en el comercio y, como comentaba antes, los datos son mucho más, o los flujos de datos son mucho más que comercio, no se pueden desligar de otros aspectos como por ejemplo la privacidad. Y luego en el caso de los tratados regionales el alcance geográfico es limitado porque los datos ahora mismo son ya un desafío global. Y está bien si se consideran a nivel regional como para pasar hacia un nivel global o como contribución hacia una regulación a nivel global, pero creemos que realmente es importante considerar la regulación, la gobernanza de los datos a nivel global. Y el hecho de que sea así, de que sean estas limitaciones, significa que los flujos de datos no se facilitan como sería necesario, de manera que la distribución de las ganancias o de los beneficios de desarrollo sea equitativa y que se puedan afrontar los desafíos que plantean los datos. Como digo, voy a intentar ir a la base de datos que tenemos. Tendría entonces que... lo he perdido. Igual cerrando, si lo que quieres es ingresar a tu navegador, igual cerrando esta presentación, ya teniendo abierto el navegador, ya nada más Pero lo cambias que pasa es la... que os perdí a todo. Video settings, ahora. Aprovecho mientras vemos la parte específica de la base de datos. Ya les adelantaba yo aquí en el chat, si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, la pueden ir escribiendo aquí en el chat para también un poquito más adelante y también en razón del tiempo, ver si contamos todavía con la participación de Pilar para que nos ayude desahogando estos cuestionamientos. Perdón, pero ahora no encuentro cómo volver a la presentación. Nosotros seguimos viendo tu presentación. Vale, vale. Sí, aquí está todavía. Si nada más es cuestión de que en todo caso la amplíes tú ahí mismo desde tu computadora, pero ahí nosotros seguimos viéndola. El problema es que yo no la veo, con lo cual yo no veo... A ver, espera. Yo no veo cómo cambiar... Show me the in-front presentation. Yo no veo cómo cambiar de slide. Está en datos digitales ahorita. Vale, entonces sí que debe ser. Vale, vale. Perdonad por esto, pero la cuestión es que yo soy muy buena en estudiar la economía digital y los impactos, pero no soy tan técnica. A ver, estábamos por aquí. Aquí si a tu computadora le das la pones en grande ya, vamos, como si fuera una presentación normal, ya deberíamos de... Ahí está. Ya estáis ahí. Ahí la vemos en grande, ¿la ves tú ya?
Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Listo. Bueno, yo lo que intentaba ahí es contaros donde enseñaros, si hacéis el enlace, si vais en la página web, podéis encontrar el informe, y en el informe hay un anexo. Y hay un anexo que permite ir país por país y ver cuál es la situación en cuanto a los datos. Entonces, en este caso, buscaríamos México, y México sé que por lo que yo he visto con lo que he hecho, que está en el CPTPP, que está en la Pacific Alliance, está en el TISA, está en el, por supuesto, en el que le decís Telecom, ¿cómo es? ¿Cómo es el USMCA en español? El TEMEC, TEMEC. aquí le decimos. Ajá. Luego en la OCDE, las partes de la OCDE, sé que está en la Convención 108 y estaría en el RIPD y en la Agenda Digital y en el G20. Y en APEC también estamos. En APEC también, sí, sí. Con lo cual eso era un poco, eso es un instrumento como un complemento, pero básicamente es eso, era contaros eso. Siento el impasse. Bueno, de hecho, la idea es que esta regulación, lo que vemos con la regulación internacional sobre todo es que de momento, dado que las posiciones están muy polarizadas y realmente hay los aspectos, o sea, como hablaba el rango de regulaciones van desde la localización estricta hasta el libre flujo de datos, de momento las discusiones internacionales están bastante a lo que se puede decir en inglés un impasse, que en español también creo que decimos impasse. Lo que pasa es que a veces mi español se va un poco, llevo 21 años trabajando en inglés y bueno, entonces lo que tratamos entonces de recomendar es que es necesario un marco global para la gobernanza de los datos que busque una solución de compromiso para poder beneficiar a toda la población y al planeta. Lo que se buscaría, por tanto, es impedir el aumento de esas desigualdades que se constatan en cuanto a brechas digitales y brechas relacionadas con los datos, permitir compartir los datos de manera global cuando es necesario y desarrollar esos bienes digitales públicos globales, evitar una mayor fragmentación en el espacio digital para que no haya esos silos que no permiten o que facilitan obstáculos o que presentan obstáculos a los beneficios de la economía digital, mejorar aspectos importantes en la economía digital como son la confianza y reducir la incertidumbre, enfrentarse a los desafíos de políticas que emergen de las políticas que no, desafíos que emergen de las posiciones dominantes de las plataformas digitales globales y considerar los efectos que las políticas nacionales tienen en otros países. Esto es fundamentalmente porque como vivimos en un espacio único de Internet, o en este caso en el contexto de la economía digital, en un contexto único de Internet, los impactos de políticas en unos países afectan a otros países y aparte es muy importante tener en cuenta que dado la dominación de esas plataformas digitales, hay muchos países que por sí mismos no pueden enfrentar los desafíos de la economía digital. El objetivo principal, por tanto, es facilitar que los datos fluyan entre los países de manera o tan necesario como sea posible y respondiendo a los diferentes objetivos de desarrollo que tengan los países. Y lo que planteamos como posibles principales áreas de acción que se relacionan con los datos sería empezar, desde luego, en llegar a acuerdos sobre definiciones y taxonomías sobre los tipos de datos, en función, en base a eso, establecer condiciones de acceso a los datos, mejorar, por supuesto, la medición de todos los diferentes aspectos de la economía digital basada en los datos, porque es importante conocer qué es lo que pasa, el fenómeno, para poder regularlo, gestionar los datos como bienes públicos mundiales cuando sea necesario, explorar formas emergentes de gobernanza de datos, como puede ser lo que se llama colaboraciones, aspectos de colaboración de datos o de cooperativas de datos, acuerdos sobre derechos digitales o principios en la economía digital relativos a los datos, desarrollo de normas o estándares
y aumentar la cooperación internacional para la gobernanza de plataformas digitales. En este caso, los aspectos principales podrían ser, por ejemplo, la tributación y los aspectos de la competencia, de la regulación de la competencia. Lo que planteamos en este esquema institucional es que haya un nuevo marco institucional mundial que tenga un carácter multilateral, de multipartes y multidisciplinario, y esto lo podríamos ver como un nuevo órgano de coordinación en la ONU. Creemos que la ONU debería jugar un rol clave porque los debates mundiales sobre la gobernanza de datos y los flujos de datos transfronterizos necesitan ser plenamente inclusivos. Y lo que se constata hasta ahora es que la representación de los países en desarrollo en estas diferentes iniciativas regionales e internacionales es bastante limitada. La ONU es, por tanto, el foro más inclusivo en cuanto a lo que se refiere a la representación de países, con lo cual puede jugar ese rol, ese importante rol. Y ese nuevo órgano de coordinación en materia de políticas de datos debería tener un sólido mandato y las competencias adecuadas. Uno de los aspectos que se ve, sobre todo en la cuestión de la regulación de la economía digital, es que en muchos casos la capacidad institucional para regular es limitada, con lo cual es necesario desarrollar esas competencias. También ese nuevo órgano, ese nuevo marco institucional se basaría en iniciativas existentes tanto en la ONU como fuera de la ONU. Y este marco institucional internacional tendría que funcionar en coherencia con las políticas nacionales, teniendo en cuenta los espacios de políticas que necesitan los países de manera doméstica para desarrollar sus economías y sus sociedades. Y como último punto a destacar es que, como ya les señalaba, una parte importante de esta situación es que muchos de los países tienen problemas de capacitación, de capacidad para beneficiarse de la economía digital o para participar en ella, con lo cual les pueden faltar recursos financieros o recursos técnicos y es necesario desarrollar esas capacidades. La cooperación internacional puede contribuir a asegurar la plena participación de los países en desarrollo en esta situación, pero se constata lamentablemente que de momento la situación no es tan favorable a la cuestión en cuestión de ayuda internacional. Los datos de ayuda al comercio para el sector de las tecnologías de la información y la comunicación en el periodo 2002-2019, si vemos, desde 2015 ha habido una evolución, pero en 2019 todavía está por debajo de lo que era la media de 2002 a 2005. Esta ayuda internacional sería importante y es necesaria para que estos países mejoren sus capacidades para crear y capturar valor de los datos, por ejemplo, para la mejora del conocimiento sobre los datos y sus implicaciones para el desarrollo, para desarrollar estrategias de datos nacionales, para formular los necesarios marcos jurídicos y regulatorios que sean adecuados y para garantizar la participación efectiva de los países en desarrollo en los diferentes procesos internacionales. Y con esto lo dejaría ahí y sería bueno que pudiéramos abrir un poco la discusión para preguntas y también para comentarios. A mí también me gustaría saber, seguro que ustedes saben mucho más de la situación de México que yo. Muchísimas gracias, Pilar. Nuevamente quiero agradecer aquí también a Yara Fosado, que también nos ayudó muchísimo en la organización y el enlace para tener esta charla aquí el día de hoy con nosotros. Y bueno, abierto también el micrófono y los comentarios aquí en el chat por si alguien más alguien tiene algún comentario que hacer, alguna pregunta. Yo tengo una de entrada, pero bueno, no quiero aquí abusar del micrófono. Así es que, por favor, si alguien tiene algún comentario, pregunta, adelante.
Julio, si puedo, mientras alguien se anime. Filip, por favor. No, sí, decirle mil gracias, Pilar. Creo que todo el informe ilustra bien, corresponde a lo que, a la percepción que tenemos desde la Asociación de Internet, desde México, y por lo tanto, pues reiterar es como que la estructura del informe y la presentación de la data es importante y sin duda van a ser vías que ojalá sigamos impulsando para cooperar y trabajar juntos. O sea que mil gracias por la presentación. Y la estoy compartiendo también, muy bien lo del QR. Así que gracias. Yo tengo una pregunta, si me permiten. Adelante, por favor. Gracias, Julio. Eh, Pilar, perdón, perdí por un momento la presentación, no tengo aquí cómo lo planteaste específicamente, pero ¿cómo prevén ustedes este tema de un marco, pues no sé si global, pero sí internacional? ¿Cómo empezar, cómo plantearlo? Digo, creo que es el camino correcto, pero ¿cómo plantearlo? Es Perdón, una Edgar. buena... Si nada ¿Perdón? más nos puedes decir nombre y de dónde nos preguntas, Edgar, para que también Pilar tenga Claro, el contexto. una disculpa. Pilar, soy Edgar Rodríguez y trabajo para TikTok en México. Muy bien, muchas gracias, Edgar. Bueno, en principio, la verdad es que lo que tú estás preguntando es en realidad el punto de partida de lo que venga después. Porque lo que hemos tratado en el informe ha tratado de reflejar una serie de lo que veíamos como eran lagunas en lo que eran las discusiones sobre, de política y luego también las investigaciones que veíamos, los reportes, los artículos, porque veíamos que la discusión estaba muy polarizada y que no llevaba realmente a ningún sitio y que era necesario tratar de buscar una solución de consenso, una manera de decir necesitamos encontrar un punto medio. Y sí que creemos que hace falta ese tipo de órgano coordinador, pero primero no tenemos la solución ahora concretamente, pero también creemos que tienen que ser los países los que determinen cómo hacerlo. O sea, no tenemos esa idea de que sea la UNTA, por supuesto, ya hemos hablado a nivel, o yo ya no, porque yo soy la investigadora, pero sí que a nivel más elevado se está tratando de plantear y lo discutimos en diferentes foros de discusión de política sobre el tema, pero en principio es cuestión de los países que decidan, porque sí estamos planteando que tiene que haber una gobernanza innovadora en el sentido de que no puede ser como hasta ahora, solo los países que decidan, o por ejemplo, como está pasando las discusiones en la Organización Mundial del Comercio, que son fundamentalmente a puerta cerrada, que no son muy transparentes, al contrario que las discusiones en nivel de gobernanza de Internet, que son más entre usuarios casi, o realmente son mucho más abiertas y mucho más transparentes. Lo que planteamos es que debe haber un sistema innovador de gobernanza que mezcle o que combine diferentes niveles, pero que realmente incluya el nivel multilateral, que tenga en cuenta el aspecto multidimensional de los datos, por lo tanto habría que incluir claramente a los expertos. En muchas discusiones que tenemos con las personas que hablan de las políticas económicas, un problema importante es entender qué es lo que hay detrás. Y es lo que hemos intentado también, porque esto no es solo un aspecto de comercio económico, también hay aspectos de tecnología, técnicos. Yo, por ejemplo, cuando yo soy economista, yo sí he trabajado en el informe y tratado, pero tengo que trabajar con los expertos para entender muchos de los temas de los que se están tratando, porque no son temas fáciles. Esa es la cuestión de que hay que pensar, a lo mejor se habla de gobernanza distribuida en el sentido de que a lo mejor algunos temas se tienen que hablar en determinados niveles, a nivel más técnico, otros temas combinando el nivel técnico con el nivel más económico o político, pero desde luego la forma específica no la planteamos todavía en el informe. O sea, el informe lo que ha intentado hacer es
intentar redirigir o reformular un poco el debate, porque como comentaba, realmente el debate internacional sobre los temas estaba en un impasse y intentábamos centrar un poco más el debate. Espero que la pregunta esté más o menos. Aquí, Pilar, tengo también una Gracias. pregunta, comentario de Yara, que va relacionada también un poco con la de Edgar. La leo. Gracias, Pilar, por esta excelente presentación. La gobernanza internacional de los datos es un gran desafío. En tu opinión, ¿un acuerdo en la iniciativa conjunta de comercio electrónico de la OMC podría ser un primer paso para establecer estándares internacionales para la transferencia de datos internacionales y el almacenamiento de datos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mi opinión, como estoy representando a la UNTAD, voy a decir la opinión del informe, pero realmente va muy paralela. Lo que estamos planteando en el informe es que los flujos de datos transfronterizos no son ni comercio ni son comercio electrónico. Por lo tanto, se deberían regular desde una manera que vaya mucho más allá del comercio, que tenga en cuenta los diferentes aspectos de los datos, con lo cual regularlos solo desde la OMC no nos parece lo más adecuado. Ok. Gracias. No veo de momento más manos levantadas. Yo te hago la pregunta que tenía también pendiente. Ponías aquí en la lámina de los diferentes organismos o de los diferentes mecanismos más bien a través de los cuales se ha intentado la anterior, procurar una regulación. Aquí, y qué bueno que la vuelves a poner, bueno, pero justamente me preguntaba, por ejemplo, de la ALADI o de la CEPAL en el ámbito latinoamericano, ¿ellos están jugando algún rol? Esto es una primera pregunta. Y si en tu experiencia hablabas de esta multidimensión gubernamental, no debe de ser un solo ministerio, en nuestro caso secretaría. ¿Qué figura han adoptado otros países latinoamericanos para poder hacer esta coordinación de las diferentes entidades gubernamentales para estos fines? Ok, respecto a la ALADI no sabría decirte, yo creo que no está relacionado con esto, sino que es más una cooperación que no está con los datos. Pero en lo que es CEPAL está detrás de la agenda digital de ELAC, y ahí sí que tiene un papel muy activo. Por lo tanto, sí que entiendo que ahí, y CEPAL entiendo que está trabajando para el mercado digital latinoamericano, para facilitar el mercado digital latinoamericano, con lo cual ahí sí que yo creo, ALADI, por lo que yo estoy trabajando, no es tan activa en ese sentido de cooperación. Y en lo que es los sistemas que utilizan los otros países, tengo que reconocer que no conozco cuáles son si tienen como una secretaría que sea que considere todos los ministerios. Tendría que mirarlo. Gracias, Pilar. Sí, digo, lo preguntaba también para pues saber si hay algún faro por ahí latinoamericano que nos pudiera dar cierta luz, cierta brújula de cómo hacer esta coordinación intragubernamental, que creo que también sería interesante, dado este enfoque de que los datos no son Sí. únicamente comerciales, ¿no? Desde la UNTAD sí te digo que una de las cosas que planteamos como recomendaciones en lo que es a la economía digital es que los aspectos de política que hay que abordar son interministeriales y que es importante tener una visión interministerial. Pero ahí creo que es generalizado que de momento todavía no hay mucho, e incluso si tú piensas en la Unión Europea, incluso en esto de los datos, y lo planteamos en el informe,
no está totalmente claro, porque por un lado están los que llevan la parte de comercio internacional, que en lo que es la OMC estarían más, a lo mejor a veces, o en general, yendo más a favor de los flujos de datos libres, pero por otro lado hay iniciativas de crear una nube europea, o el Reglamento General de Protección de Datos es mucho más, con lo difícil que es conseguir la adecuación de los datos en los diferentes países, sería como más dirigido a la restricción de los flujos de datos. Por lo tanto, incluso en países desarrollados hay, y yo por lo que sé, en España no hay un órgano interministerial. Tenemos la ministra de Economía y Agenda Digital, y luego hay una secretaria de Agenda Digital, que está por debajo de la ministra. Correcto, pues habrá que ser imaginativos para ver quién en todo caso coordina estos esfuerzos a nivel nacional. Esto es uno de los aspectos que realmente destacamos en el informe, es que estamos viviendo en un nuevo mundo en el que vamos a tener que repensar muchos aspectos de la economía, de cómo regular la economía, tenemos que ser innovadores y estamos en una situación muy complicada porque los desarrollos de la tecnología son muy rápidos y hay que pensarlo bien también, y pensar requiere tiempo. Con lo cual estamos como ahí en una contradicción. Deberíamos reaccionar rápido, pero es muy complicado. Claro, y bueno, aprovecho para saludar y también agradecer la presencia de María Julia Escalante, la Secretaría de Economía, y cederle la palabra también que tiene aquí alzada la mano. Bienvenida. Muchas gracias, Julio, a todos tus colaboradores y bueno, Pilar, muchas gracias por la excelente presentación. Es para dos cosas. Primero, pues para comentar rápidamente que, bueno, en México es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, quien tiene bajo su resguardo la protección de los datos personales. Es a través del INAI, y me quiero referir específicamente a temas comerciales, que es como el ámbito de competencia de la Secretaría de Economía, es a través del INAI que los posicionamientos en foros internacionales se presentan. En este caso es el INAI y también la Secretaría de Economía a través de la Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior, cuyo titular es Juan Carlos Altamirano, participan en las negociaciones relacionadas con las discusiones de flujo de datos, que por darles un ejemplo y que ya lo mencionaron en el contexto de la Organización Mundial de Comercio, de esta iniciativa conjunta de comercio electrónico, hay una sección donde se abordan los temas de flujo de datos y se divide en subsecciones de flujo de datos, y localización de servidores, y hay una que es específicamente para localización de servidores informáticos interactivos de servicios financieros. Y bueno, el INAI y la Dirección General que ya les comenté, pues son los que acompañan estas discusiones que encabeza la Secretaría de Economía en esos foros. Respecto a la LADI, la duda que surgió, comentarles que en la LADI hay un grupo de expertos en comercio electrónico que recién están discutiendo estos temas, no de comercio electrónico, sino de protección de datos personales, flujo de información. No a tales niveles o a tal nivel de detalle como en la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, ni tampoco a tal nivel de detalle como se haría en una negociación bilateral, pero los temas ya están sobre la mesa. La próxima semana, el próximo viernes, muy temprano en horario de México, a las 7:30 de la mañana, iniciará un foro que, si me permiten, en unos momentos más puedo compartir la información por el chat. Es un foro de comercio electrónico, está abierta a la participación público-privada, empieza a 7:30 de la mañana y me parece que concluye 10:30. Va a haber una sesión de 15 minutos donde Brasil va a compartir la experiencia de su organismo nacional en este tema, pero bueno, eso es para abrir como el debate y la discusión en este tema en esa mesa de comercio electrónico en la LADI. Así como se participa en ese foro multilateral, México tiene participación en otros foros multilaterales
la Secretaría de Economía trabaja activamente en algunos, por ejemplo, como en APEC, donde hay grupos específicos, por ejemplo, el e-commerce steering group, hay un grupo de servicios donde también se abordan estos temas, y hay otros foros donde no participa la Secretaría de Economía, pues como bien lo mencionó Pilar, el tema del flujo de datos y la protección de datos personales o de datos en general, no todo tiene un contexto comercial, ¿no? También es un ámbito de aplicación más amplio, y bueno, ahí ya es el INAI quien directamente tiene esta participación en esos foros internacionales y quien además pues también se encarga de la firma de convenios ya muy específicamente con ciertos países o con un grupo de países si es que participan en el mismo organismo o en el mismo foro. Entonces, bueno, terminando mi intervención, les puedo compartir esta invitación para que se conecten al seminario de comercio electrónico de Aladi, que seguramente encontrarán interesante, porque no solamente se abordará el tema de protección de datos personales, sino otros que pudieran ser de su interés. Por este lado es mi participación para hacer las aclaraciones pertinentes sobre qué organismo regula en México el tema y quiénes acompañamos esas discusiones en negociaciones internacionales. La segunda parte de mi intervención es para hacerle una pregunta a Pilar, si me lo permiten, por favor. Pilar, desde un punto de vista comercial en este tema, que al menos en México tiene un marco regulatorio bastante robusto, la pregunta es si es conveniente promover la autorregulación y qué enfoque sería más conveniente adoptar para las empresas que decidan hacerlo. Hablando en términos generales, quizá no el de China, pues porque es un enfoque donde la información es controlada del gobierno, pero muchas ya están adoptando el enfoque de Estados Unidos o el enfoque de la Unión Europea, que son los tres que mencionaste, pero desde tu perspectiva, si las empresas deciden por regularse o autorregularse, además de la regulación que sea aplicable en su país, para poder participar a nivel internacional o hacer este comercio transfronterizo, propiamente ya sea de bienes o en este caso productos digitales, ¿cuál sería a tu parecer el esquema para México, para las empresas, sobre todo que es un mercado que tiene muchas pymes, que podría funcionar en temas de autorregulación? Ok, gracias por la aclaración de la situación de México y por la pregunta. La verdad es que en el informe y en la UNTAD no nos planteamos decir a los países exactamente o a las empresas directamente lo que tienen que hacer. Lo que hemos tratado de hacer es un análisis equilibrado de cuáles son las opciones y las implicaciones de las diferentes opciones. En la situación que tenemos ahora actual está claro que si los flujos de datos son libres, son esas empresas, grandes empresas multinacionales o grandes plataformas digitales que tienen las ventajas para beneficiarse de los datos. Y si creemos, y creo que a nivel de todos los países está incluso viendo, incluso a los más poderosos, China y Estados Unidos, la necesidad de regular esas plataformas que se han convertido en demasiado poderosas. Y realmente los desequilibrios son muy grandes. La autorregulación de las empresas depende, en principio, creo que lo importante es que el país, el gobierno, establezca el marco y que las empresas cumplan ese marco. Y una vez y esa decisión del gobierno es una decisión de sociedad y de política, porque quien decide el gobierno es la soberanía nacional, viene por la soberanía del pueblo, por la democracia, por la elección del gobierno. Entonces, como digo, recomendar uno u otro realmente no es totalmente la función de la UNTAD. Para ver, además, en el caso planteamos también como no hay un esquema específico por país que depende mucho de las condiciones de países, en cada caso es importante que el país, el gobierno, vea, por ejemplo, cuando hablaba de dónde deben estar localizados los datos, dónde se localicen los datos depende de factores económicos, medioambientales, tecnológicos, que actúan en diferentes direcciones. Lo que sería importante es hacer un análisis de beneficio y de costes de guardar los datos dentro del país o guardarlos fuera del país.
ese es el tipo de cosas, con lo cual una recomendación específica en este momento no puedo hacer. Correcto. Yara. Gracias, Julio. Una última pregunta. Pilar, ¿la UNTAD tiene hoy por hoy alguna base de datos que indique cuáles son las leyes que se aplican para la protección de datos o el almacenamiento de los mismos, o qué tipo de regímenes tiene cada país? En la Organización Mundial de Comercio son 164 países y, como bien lo dijo María Julia, están divididos en los 3 esquemas que tú ya comentaste, que son el esquema de Estados Unidos, el de la Unión Europea y el de China. Pero ¿existe algún estudio, alguna base de datos que la UNTAD tenga en mente elaborar para saber en qué nivel de desarrollo está cada país, qué enfoque están siguiendo y cuál es el tipo de coordinación interna o de cooperación internacional que están solicitando para poder unirse a este tipo de esquemas internacionales que hay? Gracias. En principio ahora tenemos lo que es el Cyber Law Tracker, o sea, es como una base de datos que presenta regulaciones relativas al comercio digital, que son sobre la protección de datos en los países, y normalmente se envía una encuesta a las autoridades para que nos comuniquen cuáles son las regulaciones que tienen al respecto. Y el Cyber Law Tracker, si te digo, tiene sobre lo que son las transmisiones electrónicas, transmisiones electrónicas, la protección de datos, las leyes sobre el cibercrimen y las leyes de protección al consumidor. Y en principio, en lo que se refiere a los flujos de datos transfronterizos, a la localización de datos, a este tipo de cosas, el punto de partida es este informe. Hemos hecho un mapeo de lo que son más o menos, o sea, no es total, como digo, en los aspectos nacionales, pero sí que consideramos que es posible que esto sirva como punto de partida para profundizar en hacer una base de datos en este sentido, dada la importancia que tienen los datos y las regulaciones de flujos de datos. Fantástico. Bueno, pues miren, ya abusamos un poquito aquí del tiempo de Pilar. Espero que no te enojes con nosotros. No, no hay problema. Te dejes volver a invitar para alguna otra ocasión. Muchísimas gracias. Tengo yo aquí nada más 2 preguntas muy puntuales que ya me están haciendo varias personas aquí a través del WhatsApp. ¿Nos vas a poder compartir esta presentación? Sí, yo el único correo electrónico que tengo de momento, porque es que yo otra vez he salido, no sé lo que he hecho, y he salido esto, pero sí, yo la puedo enviar a Yara y Yara os la puede enviar y vosotros la enviáis. Ok, perfecto, pues hacemos eso y bueno, para que los que me han preguntado pues ya estén tranquilos, sí vamos a tener la presentación. Ya también yo les ponía por ahí la liga del informe. Ya también tenemos aquí lo que nos compartió María Julia, tanto de la liga del Zoom, la de YouTube, para el evento del 19, es decir, de este viernes, en el que pues se van a plantear aquí los temas que ya nos platicaba María Julia entre otras cosas, de protección de datos personales. Y bueno, pues están aquí las ligas, yo las compartiré también al interior de la propia asociación. Y bueno, pues si no hay alguna otra situación, algún otro comentario adicional, yo los invito a que, desconectándonos de aquí, nos conectemos al evento que tenemos con el CIDE del impacto económico de las plataformas de delivery en la economía, que también va a ser algo interesante, que un estudio que nosotros también hicimos junto con el CIDE y con la colaboración de las plataformas. Bienvenidos todos. Cualquier cosa, bueno, pues estamos en contacto y ya en breve les mandaremos la presentación que nos
brindó aquí Pilar. Y pues nuevamente agradecerte, Pilar, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por tu explicación, tu paciencia y invitarte en todo momento a las actividades de la asociación. Muchas gracias también, Yara. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Gracias, hasta luego. Gracias, buen día. Gracias, Buen día. a todos. Buen día a todos, gracias. Gracias. Gracias.